¿cuáles son los retos de los municipios en términos de implementación de los acuerdos de paz? ¿Cómo hacemos de una sociedad que vuelva a creer en todos los actores, no solo, digamos, como Estado, sino también la comunidad genere esa confianza? Creo que van a tener otro reto, es continuar con la implementación de la política pública y cómo trabajar la reincorporación de todas las personas que vienen de los combates, garantizando las oportunidades para todos, tanto para esta población como las poblaciones de los entes territoriales. Yo creo que esos serían unos primeros retos. ¿Tú qué opinas? Sí, los municipios, los alcaldes que van a llegar a los cargos de las alcaldías en el 2016 tienen muchos retos. Digamos que tienen los retos tradicionales del acceso de sus poblaciones a los servicios públicos, los problemas eternos de pobreza, de falta de infraestructura, de carreteras, de vías, que son los problemas tradicionales. Pero también van a tener los retos en los municipios donde ha sido el conflicto de una intensidad mayor. Van a tener los retos que vienen con los acuerdos, los retos que tienen que ver con la implementación de la política de desarrollo rural, que se desprende del punto 1 de los acuerdos, del tema de las víctimas, los programas para las víctimas, de la reincorporación, que es lo que tú estás diciendo, también en municipios cuyas veredas tienen la presencia de cultivos de uso ilícito, van a tener unos retos enormes en poder de la mano del gobierno nacional y de las comunidades emprender las políticas de desarrollo alternativo. Pero además de eso, de esos retos tradicionales y también de los retos que traerán los acuerdos, están los retos nuevos de hacerle frente a las nuevas conflictividades que hoy las estamos viviendo en todo el territorio y que tienen que ver con el tema de la minería, de los conflictos por el uso de la tierra entre comunidades étnicas y comunidades campesinas. En fin, hay un conjunto de desafíos a los cuales los nuevos alcaldes y gobernadores que van a estar a cargo estos próximos 4 años se van a enfrentar. Van a ser los primeros que van a enfrentar un escenario de posconflicto en Colombia y con todo eso pues vienen grandes desafíos y desde luego también habrá oportunidades que traen los acuerdos para hacerle frente a todos estos retos. Y yo creo que hay otro de los retos de los municipios, y sobre todo en este proceso de empalme que van a tener los alcaldes que salen con los que llegan, es contar con un diagnóstico adecuado, un diagnóstico que permita el próximo año tener definitivamente planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cuántas son las víctimas de mi territorio? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Eso va a definir cuál es la política pública que se requiere, desde qué enfoque. En estos, y como tú lo mencionabas ahorita en el primer punto, se acordó muchos temas de seguridad alimentaria, de educación, del tema rural, del tema de economía campesina, pero eso solo lo vamos a poder trabajar en el territorio si cada municipio y departamento tiene un diagnóstico certero. No es lo mismo a trabajar con niños que vienen del conflicto, si son jóvenes o si son adultos. Tenemos otro de los retos que vamos a tener que enfrentar es la población mayor que es víctima del conflicto, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, solo cuando tenemos los datos, podemos tomar acciones que respondan efectivamente a los requerimientos y a las necesidades de cada uno de esos territorios. De acuerdo, y es necesario también empezar a prepararse para lo que va a ser ese periodo de transición hacia la construcción de paz. Nosotros siempre hemos dicho que lo que se va a firmar en La Habana es el fin del conflicto, pero que el ejercicio de construcción de paz va a empezar una vez se firme. Y en la medida en que ya tenemos fechas, los anuncios recientes de la Mesa de La Habana van en la dirección de definir una fecha para la firma del acuerdo final, una fecha para el inicio del desarme. Entonces ya tenemos un panorama claro de que esto sí va a suceder. En esa medida es importante que los alcaldes se preparen y las comunidades en los territorios para empezar a reflexionar qué va a implicar esos acuerdos en cada uno de sus territorios. No va a ser lo mismo en territorios de Antioquia que en municipios que están en el Caquetá, que municipios que están en el norte de Santander, etcétera. Entonces los acuerdos vienen de La Habana, están delimitados a unos puntos, pero es importante que en los municipios empecemos el proceso de reflexionar eso que viene de allá, cómo va a impactar el territorio,
qué oportunidades van a traer esos acuerdos para mejorar las condiciones de vida y qué retos nos traen para implementar. Y ahí es cuando la participación de todos va a jugar un papel importante. Cómo desde el territorio garantizamos que víctimas, victimarios, pero la comunidad, sector público, sector privado, academia, todos participen para poder sacar adelante lo que se acuerde en La Habana, que en última se va a hacer realidad allá, en estos territorios de nuestro país. ¿Por qué el plan de desarrollo es fundamental para la construcción de paz territorial? Como decíamos, estos alcaldes y estos planes de desarrollo van a ser los primeros en mucho tiempo, en décadas, en los que se van a hacer en un escenario de construcción de paz. Entonces no va a ser lo mismo abordar el ejercicio de la construcción del plan de desarrollo que se hizo hace 4 años que el que debe hacerse ahora en este momento. Eso es lo primero. Hay unos territorios en donde este tema es mucho más pertinente, aquellos donde el conflicto dejó unas huellas más profundas. Entonces, el 30 de junio o el 28 de junio del 2016, cuando en los consejos municipales de todos los municipios de Colombia se aprueben los planes de desarrollo, estos deberán contener los instrumentos, el marco que permita armonizar las políticas del posconflicto con las políticas locales y deberá generarse una articulación que permita hacer una agenda para los próximos años. Pero llegar al 30 de junio del 2016 con esos planes aprobados de esa manera requiere un trabajo que debe comenzar desde ya. Una vez elegidos, el próximo 25 de octubre, deberán rápidamente los equipos de gobierno y empezar a plantear cómo se van a articular, que tienen poblaciones desplazadas, o que expulsan población o que son receptores de población, para aquellos municipios donde probablemente van a tener presencia la concentración de las FARC, que eso va a suceder. No en todos los municipios, pero habrá unos donde la presencia de las FARC va a ser tangible en sus veredas y habrá que ver cómo vamos a hacer ese proceso de tránsito a la vida normal en esos territorios. En el tema de los cultivos ilícitos, nuevamente, los acuerdos tienen unos instrumentos, por ejemplo, y unas instancias. Por ejemplo, está el programa de desarrollo con enfoque territorial, que es un tema que está en los acuerdos, que está en los textos, y es el instrumento principal bajo el cual se va a ejecutar los programas del posconflicto. Los acuerdos también tienen unas asambleas comunitarias, para que con la participación de las comunidades se prioricen las acciones y estas se discutan a nivel municipal y a nivel subregional. Los acuerdos tienen unos consejos regionales de convivencia. Esos consejos regionales de convivencia se tienen que crear y van a servir de apoyo a todo el adelanto de la agenda de construcción de paz. Es decir, hay unos textos ya aprobados en los acuerdos. Esos instrumentos son los que se van a implementar y muy más temprano que tarde quienes van a estar a cargo de las administraciones tienen que empezar a entender qué es lo que ahí dice, porque esas son las herramientas con las que van a contar. Además, porque es que los planes de desarrollo son la hoja de ruta del ente territorial, son los que definen el territorio en los próximos 4 años. Y lo primero que se debe contar, como lo dije anteriormente, es el diagnóstico. Un mal diagnóstico daña un plan de desarrollo. Además, el plan de desarrollo debe ir también de la mano de los planes de acciones de los PAT, las acciones territoriales, ¿sí? Es la implementación de cómo vamos a mirar todas las políticas públicas, pero también los indicadores, cómo le vamos a hacer el seguimiento y el presupuesto. Yo creo que ahí vamos a jugar un papel importante y yo creo que desde el ejercicio que venimos haciendo desde Colombia Líder, ahora con los candidatos, eso era lo que decíamos, indistintamente, si su municipio puede que no esté en conflicto, pero usted no sabe si va a ser un municipio receptor, usted tiene población desplazada, pero además porque la paz es una prioridad del gobierno nacional que debe bajar a lo local y en este momento el instrumento va a ser el plan de desarrollo. Desde toda lo que no quede plasmado en un plan de desarrollo a nivel municipal o departamental no se puede ejecutar después, es más difícil la implementación. Y si uno se da cuenta, todo lo que se ha acordado hasta el momento debe quedar ahí, temas de educación, temas de salud, temas de desarrollo agropecuario, temas de la ruralidad, tema de la convivencia, la participación. Y creo que también la formulación de estos planes de desarrollo pueden ser el mejor espacio para la participación de todos en la definición de eso que se quiere en el territorio. ¿Cómo le apostamos a eso? De acuerdo, pero esto no va a suceder de manera espontánea. Entonces, ya Planeación Nacional, la ESAP, están trabajando de la mano de la oficina nuestra y de todas las instituciones alrededor de
involucradas en el proceso de paz, en cómo poder generar unas guías, poder generar también unas estrategias para el acompañamiento en el territorio de esto que es novedoso frente a lo que ha sido la historia de los planes de desarrollo. Aquí tal vez mencionar algo importante, y es que, ya lo mencionaba Karen antes, la participación de la ciudadanía tiene que ser importante. Ese es un pilar fundamental de la construcción de paz desde los territorios. Aquí, como decíamos, los desafíos son grandes y esto no va a ser un problema que va a resolver el alcalde solo. Un alcalde solo con un consejo no van a resolver estos retos. Aquí tenemos que diseñar unos mecanismos en que el sector privado local, los empresarios, los pequeños empresarios, los profesores, los colegios, la iglesia, empiecen a participar de manera activa, no solamente en la construcción del plan, sino en la solución de las problemáticas que tienen que abordar esos planes de desarrollo. Yo quisiera agregar algo ahí, es la necesidad que el gobierno le hable en un lenguaje claro y sencillo a los alcaldes, a los consejos municipales, así como a los gobernadores y a la asamblea, que esto, que es política, ellos lo logren entender. Sabemos que hay una ley de víctimas. ¿Cómo se la explicamos para que ellos lo entiendan y no lo sientan como una imposición, ¿sí? Desde Bogotá, como siempre se dice en el territorio? Es que otra ley que me mandan sin recursos, ¿sí? ¿Cómo lo explicamos? Y yo creo que en eso debemos hacer un esfuerzo, todas las entidades que le estamos apostando a este tema, porque le estamos apostando a la paz, y esa paz se construye sin duda desde las regiones y los territorios. ¿Cuáles son los temas principales por tratar en los municipios para la posible implementación de los acuerdos y con qué recursos cuentan los territorios para dicha implementación? Sí, el acuerdo, la firma del acuerdo final nos agarra en un periodo complejo en términos económicos. Para todo el mundo ya es un lugar común la crisis que hay por el petróleo, lo que ha afectado nuestros ingresos, y que frente a años anteriores esta vez nos va a agarrar con un periodo difícil económico. Esto desde luego ha pasado ya antes y de alguna manera los colombianos nos hemos ingeniado la forma de financiar cuando en su momento la apuesta era la guerra, encontramos cómo hacer una financiación de la guerra, ahora tenemos también que encontrar la forma de cómo financiar la paz, entendiendo que la paz va a traer muchos beneficios, y beneficios económicos para las empresas, beneficios sociales para las comunidades. Entonces, habrá que hacer unos esfuerzos, no solamente tributarios, seguramente tendrán que analizarse fórmulas en términos de endeudamiento, seguramente tendremos que buscar también los recursos que hay, cómo los gastamos de una manera mejor. Yo creo que va a tocar que los gobernantes locales seamos creativos, porque fíjate que yo no creo que el problema sea tanto de recursos como de gestión. Necesitamos entender que la paz es una apuesta del sector público-privado, pero también de los ciudadanos, y que todos tenemos que apostarle. Sí, hay muchos de los temas, como por ejemplo educación, es una competencia de los mandatarios locales, ya lo vienen haciendo. Habría que como garantizar que esos recursos efectivamente lleguen. Y ese, yo creo que en este momento es fundamental que esto no coincida precisamente con los planes de desarrollo, porque también ahí tenemos que pensar desde el presupuesto a qué le vamos a priorizar en este momento. Exactamente. Y además de ser también un problema de gestión, es un problema también de innovación. Yo creo que en esta fase de construcción de paz también va a haber un espacio importante para innovar. Yo creo que hay muchos temas de política pública y de acciones en los territorios que se pueden hacer no solamente con recursos, sino con mucha innovación. Creo que la construcción de paz, más que en el qué, va a estar en el cómo y las formas en cómo se hagan las aproximaciones con las comunidades participativamente. La gente entiende que hay una restricción de recursos, pero también está dispuesta, digamos, a hacer su aporte si realmente encuentra escenarios donde esto va a ser posible en términos de eficiencia, en términos de eficacia. Entonces, digamos que hay una dificultad en los recursos, tenemos que ingeniarnos la manera en que haya más recursos, porque si queremos hacer algo, se van a necesitar recursos. Esto va a necesitarse unos planes, unas inversiones en los territorios, y habrá que encontrar la forma mejor para estos recursos, pero también hay una oportunidad ahí de mejorar la gestión pública, como dice Karen, y también de encontrar fórmulas de innovación, de vinculación de las comunidades de otros sectores para que logremos sacar adelante los retos
de estos primeros años. ¿Tú te acuerdas cuando estaba Tanas Mockus, por ejemplo, que él propuso el 110% y la gente decía, ¿cómo? La gente lo pagó y la gente definía en qué quería ese 10% de más. Puede ser eso una opción, ¿sí? Sé que también está en el tema de las regalías, que es una de las discusiones que ha estado, hasta dónde los recursos de las regalías podría ayudar a apalancar este proceso inicial, están los recursos de cooperación internacional. Yo creo que, como tú lo has mencionado, necesitamos ser creativos. Necesitamos de verdad ahora, si esto es una apuesta como país, sacar la solución. Si lo hicimos para la guerra, ¿por qué no para la paz? Pero desde todos, desde el gobierno nacional, regional y local. También puede ser un tema de articulación de los entes territoriales, de cómo comenzar a pensar que los contratos plan no solo sean para infraestructura, sino también para estos temas, porque a veces para el tema de la paz, a veces la geografía colombiana nos permite estar más cerca del otro municipio, aunque no dependamos administrativamente de él. Completamente, digamos, por ejemplo, en lo que se refiere a la implementación de los acuerdos, estos acuerdos van a tener unos territorios donde se va a hacer con mayor énfasis el desarrollo de las políticas. Estos serán conjuntos de municipios, serán subregiones. Y aquí habrá un espacio también para hacer economías de escala. No podemos en 15 municipios poner un hospital de primer nivel, sino que hay que poner uno. No podemos hacer 10, 20 universidades, hay que hacer 2 o 3 bien ubicadas, no puede ser en cada municipio un aeropuerto, sino... Entonces hay también unas eficiencias que lo subregional va a traer. Y aquí aprovecho para mencionar un tema que va a ser importante con los municipios. Es esencial empezar a aprovechar todas las medidas que trae la Ley de Ordenamiento Territorial en términos de asociatividad, en términos de crear regiones de planificación. Tienen los municipios también como meta, yo diría, como reto, el propósito de poder generar alianzas con sus municipios vecinos, de tal manera que 4 o 5 municipios puedan poder ofrecer una mejor calidad de vida y mayor oportunidad en un ambiente de escasos recursos a la población que lo que puede hacer un solo municipio con sus veredas y corregimientos alrededor. Y fíjate que tal vez la paz podría ser la excusa para lograr lo que hasta ahora no hemos podido hacer en ese tema de asociatividad. Totalmente. Hay unas experiencias interesantes como la que tiene en Antioquia la Nueva Energía Paisa, que ha demostrado que son la asociación de 5 municipios que juntos pueden sacar temas adelante. Entonces puede ser como un buen escenario plantearlo y ahí viene la creatividad de nuestros gobernantes. Lo que pasa es que eso también implica dejar el ego del gobernante y pensar más en la comunidad y en todo el territorio. Y generar incentivos, que le sea mucho más favorable a un municipio asociarse con otro que ir solo. Y hoy ahí, digamos, hay una carencia de esos incentivos, también hay que decirlo. Entonces, parte de lo que se va a hacer acá en el ejercicio de construcción de paz es un ajuste institucional. Es decir, la institucionalidad nuestra en este momento no es la más funcional para la construcción de paz en el territorio. Este acto legislativo que está en el Congreso hoy, que le da unas facultades al presidente y que genera unos mecanismos rápidos para hacer la aprobación de medidas constitucionales y legislativas, tiene que aprovecharse de manera positiva para poder resolver este tema de incentivos y algunos temas que requieren cambios para lograr que los municipios también puedan compartir ese reto de la construcción de paz. ¿Por qué es importante para la implementación de los acuerdos que los alcaldes sean actores claves en el fortalecimiento de la participación ciudadana en los territorios? Digamos que hay unos temas que son tangibles y otros que son intangibles. En los temas tangibles, obviamente va a importar las condiciones de cada territorio. O sea, cada territorio va a definir cuál es su agenda de construcción de paz, que era lo que decía antes. Hay unos acuerdos que tienen unos puntos de desarrollo rural con unos temas de seguridad alimentaria, con unos temas de sustitución de cultivos, con unos temas específicos que son generales en los acuerdos. Pero cada territorio, de acuerdo a su geografía, de acuerdo a sus problemáticas, va a definir qué tanto de lo uno o lo otro es lo que va a abordar. Pero estos acuerdos tienen unas condiciones para adelantar agendas, incluso más allá de la de los acuerdos de La Habana. Entonces, por eso la invitación inmediata es revisar esos textos de los acuerdos para mirar con qué herramientas van a contar, cuáles de estas temáticas son las relevantes en el territorio y cuáles no. Por eso vuelvo, insisto, la importancia de contar con los diagnósticos en los entes territoriales, porque eso también te va definiendo las prioridades. Hay unos temas que son comunes: educación, salud, superación de pobreza, el tema del desarrollo agrícola, pero
la territorialidad, la condición que tiene cada territorio va a ayudar a definir esa prioridad, teniendo unos elementos que, como tú has mencionado, son comunes para todo el país, pero es que necesitamos lograr efectivamente planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero también hay otros temas intangibles, que son los que tienen que ver con la construcción de confianza, con la participación ciudadana. Uno de los retos que tenemos y de las propuestas en materia de paz territorial es esa línea de construir la confianza. Nosotros más o menos hemos aprendido a hacer planes de desarrollo, hemos de alguna manera aprendido a diseñar proyectos, a hacer visiones 2030, 2040, pero tenemos unas problemáticas complejas a la hora de poder concertar con nuestras comunidades e incluso con sectores que piensan desde posiciones distintas y diferentes. Creo que una tarea importante de los mandatarios es empezar a generar estos espacios de confianza en el territorio. Los conflictos que van a emerger una vez las armas salgan del escenario político van a ser más visibles. Los movimientos sociales en Colombia hoy están bastante álgidos, los vemos en las movilizaciones permanentes que hay, y un reto importante va a ser el de cómo se va a entender el gobierno local con esas movilizaciones, con esas participaciones que tienen que haber. Para eso, este intangible, la generación de confianza va a ser importante. Vengan y nos sentamos acá en el territorio para ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, esto no puede ser más diálogos de ciertos grupos que piensan igual, sino que hay que abrirlo a ver quiénes piensan en el otro lado, sentarnos. La Habana va a ser un referente muy importante en términos del diálogo. El diálogo que se tuvo allá durante 3 años es un diálogo que se tiene que tener en el territorio y se tiene que dialogar sobre las problemáticas, identificar cuáles son los conflictos y empezar a generar espacios. El que está aquí en esta mesa, que diga lo que tiene que decir, y el que no está hay que irlo a buscar para que venga y lo diga, porque esos son los intangibles que van a permitir que cualquier agenda de construcción de paz tenga menos fricción a la hora de implementarlo. Entonces, esa es una asignatura nueva que tenemos que aprender a hacer ahora que se nos viene encima este ejercicio de construcción de paz. Y ahí hay una cosa adicional, es la estrategia de comunicaciones. ¿Cómo le contamos esto al ciudadano que está allá en lo rural, que está a veces en territorios apartados de las ciudades capitales, para que la paz sea entendida por todos y que de verdad logremos la confianza, pero también la participación de todo el país? Tendremos que tener mesas no solo con los empresarios, con la academia, ¿sí? ¿Cuál es el protagonismo que efectivamente va a tener la mesa de víctimas frente a los nuevos gobernantes locales? Entonces ahí hay que contar el cuento en el lenguaje de todos. Yo creo que eso va a ser muy importante en este momento de generar la confianza para que crean, y cómo logramos que esto que al final se acuerde en La Habana como texto definitivo lo logren entender los ciudadanos en su día a día, en su cotidianidad. Eso es fundamental. La comunicación es fundamental en todo el proceso que viene, porque es necesario hacer un cambio en los patrones culturales. Así como estamos diciendo que los acuerdos de La Habana no agotan las problemáticas del territorio, también hay que decir que el tema de la construcción de paz involucra temas mucho más generales y más ligados a la cultura ciudadana que hay en estos territorios. Las buenas prácticas, los liderazgos positivos, los ejemplos, que además en un país como este, en donde de la mano de la guerra ha venido también un ejercicio fuerte de construcción de paz, por eso hoy vemos un potencial enorme. Al lado de estos retos y estas conflictividades, vemos unos procesos importantes, la Red Pro de Paz, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de víctimas, los jóvenes. O sea, hay un potencial muy enriquecedor en todos los colombianos que tiene que ser utilizado o convocado o participado para este ejercicio que se viene de construcción de paz, y ahí la comunicación va a ser fundamental. Yo creo que en este proceso de paz los niños van a jugar un papel fundamental. La construcción de estos nuevos planes de desarrollo con la visión de ellos, de niños, niñas y adolescentes, porque va a ser quizás la primera generación después de muchos años que va a conocer la paz. Entonces, el chip, su imaginario de paz va a ser totalmente distinto. Además, van a ser los mandatarios, van a ser los que van a escoger en las próximas elecciones. Entonces, creo que ahí esa transformación cultural puede ser importante desde estos niños. Más, sí, cuando uno revisa las estadísticas, los impactos de la violencia o las víctimas que hay en Colombia
heridos, muertos, etcétera, los porcentajes que hay debido a la violencia del conflicto armado son mínimos. Son mucho más grandes las estadísticas en términos de violencias por riñas, por peleas intrafamiliares, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad de estos acuerdos también para recuperar esos valores culturales, ese comportamiento ético de la ciudadanía, de tal manera que podamos darle vuelta a la página y empezar a hablar de otros temas, que muy pronto necesitamos empezar a hablar de otros temas. A mí me aterra que todavía cuando vamos a los territorios sigamos hablando del hospital que no está, de la escuela que no está, en lugar de estar hablando de las industrias culturales en el territorio, los sistemas de ecoturismo. Entonces hay una cantidad de temas que tenemos que superar muy pronto para abordar temas que también son sensibles y que son de mucho potencial en los territorios. Los planes de desarrollo son la excusa perfecta para dejarlo. Es un tema de agenda y fue una decisión de país, no solo de un gobierno, es una decisión de país y como país tenemos que responder. Y es ahí en el territorio donde vamos a converger todos. Eso es un mensaje importante.